En Córdoba, Mirta, hay de todo. ¿Sí? Eh, yo mencioné expresamente la filiación política de la Sota, de Schiaretti y de estos dos personajes que hemos portado como represores al gobierno nacional. Este, ambos eran peronistas y ambos gobernadores fueron electos por el peronismo. ¿Qué ha pasado? ¿Eran peronistas? ¿No eran peronistas? ¿Se cambiaron? Sí, ¿Cambió la bueno, cosa? una de las cosas que pasó es que murió de la sota, ¿no? Y no es menor la muerte de la sota. Este, y bueno, hay diferencia. El peronismo es una ancha avenida. Y Schiaretti claramente se distanció del gobierno nacional en la época de Cristina. También puede haber sido errores propios de la gestión del gobierno nacional. Y hoy estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, nos merecemos todos pensar en un futuro, en un frente común, y ver realmente quiénes responden por lo menos al ideario peronista y quiénes no. Hoy tenemos, bueno, una presidenta del PJ, como no hemos tenido en otras ocasiones, y bueno, hay que darle tiempo al peronismo a armarse, unificarse. Tenemos figuras importantes dentro del peronismo. ¿Me podés decir cuáles? ¿Cuáles? Aparte de, por supuesto, la Sí. presidenta del PJ, Sí. lo tenemos a Axel Kicillof, al mismo Massa, y después tenemos una serie de dirigentes sociales, dirigentes sindicales, y yo creo que el peronismo tiene que rearmarse o desaparecerá. Y yo creo que el peronismo es algo es un movimiento que ha venido a lo largo de su historia, reinventándose. O sea que creo que esta es una oportunidad para que lo mejor del peronismo sea el que vaya marcando el rumbo. Bueno, sabés que estoy sintiendo una sensación rara de escuchar a una científica de tu nivel académico y doctoral. Primero, escucharte hablar de política, ¿no es cierto? Porque vos, doctor en matemática, en física, física teórica, hay un montón de especialidades y doctorados raros que yo no entiendo nada, y hablar con esta simpleza como lo estás haciendo de política suena rara. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿No sería hora que en este país haya un presidente o presidenta científica? Como en México. Como en México, claro. Yo te aclaro una cosa, yo he hecho una presentación en la Cancillería consultando si es posible que una mujer mexicana como Claudia, ¿no es cierto?, pueda venir a la Argentina y postularse como candidata a presidenta en nuestro país. Y todavía no he tenido respuesta. No, no Sería creo, una no creo. mexicaneada. Sería una Sí, mexicana, ni más ni menos. así es, Pero ¿por así qué es. no hay ni hubo presidentes científicos? Hay abogados, médicos, Sí, o sea, economistas. no sé si es tan importante que sea científica. Yo creo que es importante el proyecto, la capacidad de conducción. Recuerden que la primera presidenta electa en la Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, hay mucha reticencia. Calculo que en México también le debe haber pasado a Claudia este tipo el machismo que Claro. es muy fuerte. Sobre todo Muy que es una fuerte. Muy sociedad muy fuerte, machista. muy machista. Pero yo creo que lo fundamental es el proyecto, y yo creo que tenemos muchos cuadros políticos. Hay que hacer el recambio generacional, eso hay que hacerlo, porque bueno, tenemos un tiempo finito, y el tiempo, la biología se encargará, sino de reemplazarnos. Así que eso yo creo que la política tiene que nutrirse de gente joven en todos los ámbitos, ¿no? Y mayor participación quizás, porque es muy difícil. Yo he estado en gestión política, he estado en el Ministerio de Defensa, y realmente la parte que me tocó
con Nilda Garré ha sido realmente muy enriquecedora, muy enriquecedora. Para mí ha sido la ministra más clara en cuanto a proyectos estratégicos. Y luego, bueno, se empezó como a Tan clara, desvirtuar. Mirta, que hoy casi que está fuera del sistema político tradicional, ¿no? ¿Cómo? Tan clara Sí, sí, que sí, sí. Nilda Que hoy Nilda hoy casi está se fuera. puede decir que Sí, está sí, fuera sí, del sí, sí. sistema orgánico Bueno, tradicional. pero hoy estamos en la Comisión de Defensa del PJ, trabajando con Nilda Garré, con el que preside la comisión es Agustín Rossi, y vamos a tener nuestra primera reunión en Buenos Aires la semana que viene. O sea que estamos trabajando, quizás en la sombra, pero estamos trabajando. Y esperamos que de esa comisión de defensa salgan los proyectos estratégicos que necesita todo lo que es la parte de defensa, aunque Nilda también ha trabajado mucho en seguridad. Así que estamos todos ahí trabajando. Bueno, vamos a hablar con Mirta Iriondo, que es licenciada en física teórica y doctora en matemáticas, también en Suecia. Sí, ¿Estuviste exiliada, sí. Mirta? Yo ¿Te puedo preguntar por qué? Bueno, en aquel momento era militante peronista, y estuve 1 año y medio en La Perla. Primero en el Vesubio, me secuestraron en Buenos Aires, me trasladaron a Córdoba y estuve en La Perla 1 año y medio. Yo sé que es indebida la pregunta, pero es buena hacerla porque hay nuevas generaciones, hay gente que desconoce, los jóvenes, vos hablaste de las nuevas generaciones, después vamos a hablar si están imbuidas o les interesa la política. ¿Por qué estuviste en La Perla? ¿Y por qué estuve en La Perla? Bueno, yo milité principalmente en varias, era muy jovencita, ¿no? Milité en varias organizaciones, principalmente la de más larga militancia fue en el peronismo de base, aunque milité también en la izquierda. Y bueno, yo estaba en Buenos Aires, no estaba militando en ese momento, pero me trasladé a Buenos Aires por la situación que había en el país. Buenos Aires se pasa como más desapercibido, fue en el 77, sí. Y con un amigo que se le llamaba El Zorro, que era sindicalista de la municipalidad. Y me iba a ir a la casa de un compañero para estar con mi hijo, y ahí nos detienen, nos secuestran. Y que termino en el Vesubio. Y mi hijo queda desaparecido un tiempo. Ajá. Que era bebé en aquel momento. Por suerte apareció, mis padres lo recuperaron. Además ¿Ya lo tenías al bebé? Sí, 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 sí. Además está de decirte que las disculpas del caso por la pregunta indebida, porque ¿por qué te detuvieron? Simplemente porque había una dictadura salvaje y genocida. Pero de todos modos hay nuevas generaciones que desconocen lo que fue esa situación. ¿Te hicieron juicio cuando te detuvieron? No, fue desaparecida. Y esto está bien decirlo, porque hoy en día están apareciendo los mismos rasgos. Es impresionante. Siempre en toda catástrofe hay presagios. Y los presagios comenzaron en el 76, ya en el 74, ¿no? Recordemos acá el golpe de Navarro. Los fusilamientos que hubo antes del golpe. Entonces siempre hay como presagios que uno tiene que estar muy atento a esos síntomas. Y ya hoy empiezan a existir ciertas escenas que hemos visto la semana pasada, de violencia o de persona que está parada y viene 6, 7 gendarmes y la agarran y se la llevan. Empieza a ponerse o un policía que tira un arma y le acomoda con el pie, sí, cosa de que sí. en la cámara Entonces, después se encargan de o decir, ciertas violencias, tenemos cosas distintas como son las redes realmente muy preocupantes. La violencia de, por ejemplo, Santiago Caputo es tremenda,
o de algunos asesores del presidente. Entonces, están habiendo situaciones, primero verbales, y ahora ya van a los hechos. Vamos a ver qué pasa hoy. Entonces, creo que la sociedad tiene que... Yo tengo confianza que la sociedad tiene ciertos anticuerpos en nuestro país. O tengo la esperanza. Siempre puede ser peor, ¿no? Si no, miremos otros países como... Mirta, cobardemente todos los medios de comunicación, ¿sí?, del sistema del poder de Buenos Aires y de Córdoba, en los últimos días, la última semana, hubo una palabra muletilla, barra brava. ¿Sí? ¿No es cierto? Es decir, había que vincular el reclamo de los viejos, los jubilados, yo soy jubilado, con barra brava. Ahora, cuando fue la marcha de los universitarios, yo, que soy jubilado, fui a apoyar con mi esposa también jubilada a la marcha universitaria. ¿Por qué hoy los jóvenes universitarios o la juventud no fueron a apoyar a los viejos, que son sus abuelos o sus padres? ¿Por qué no está la juventud apoyando a los viejos? En general, recién ahora va a comenzar, me parece a mí, a movilizarse. Siempre, de alguna manera, recuerden Norma Pla, o sea, tampoco iba toda la sociedad a apoyarla. Yo creo que se van desatando, el primero, bueno, fue la marcha universitaria, toda la comunidad LGTBIQ, ahora son los jubilados, y cada vez se va poniendo más violento. ¿tá? Que eso es lo que yo digo que hay que mirar. Los jóvenes, y son generaciones que no vivieron esa época, todo lo que pasó, entonces son los que menos anticuerpos por ahí tienen, ¿no? Y tienen esa rebeldía de la juventud que se encamina más por la violencia de las redes, más manipulables respecto a la prensa, pero yo creo que hay que darles tiempo. Pero tenemos que ser muy firmes en advertir esto y seguir, seguir peleándola, porque no es solamente estas marchas importantes que ha habido, o a ver el ejemplo concreto, un joven que recién comienza en el FAMAF, que tiene un título de licenciado, está haciendo el doctorado, que tiene un cargo simple, que es la cuarta parte de un full, cobra de bolsillo 178.000 pesos. Se nos van los jóvenes docentes de FAMAP, se nos van. En este momento tenemos una falencia, sobre todo en computación, tenemos una falencia de jóvenes. No quiero desaprovecharte, Mirta, por tu militancia política. Somos prácticamente la misma generación. No voy a decir mi edad, pero vos sos un año más joven que yo. Ni va a decir la mía, por favor. Es la que representa. ¿no? Y en esa época militábamos en política, y yo reivindico o recuerdo o refresco en síntesis dos temas. Uno, que eran las juventudes políticas. Yo he participado de reuniones de militantes donde estaba las juventudes de la izquierda, las juventudes católicas, los curas tercermundistas, las juventudes universitarias, la franja morada, y aunque algunos medio también de derecha. ¿Pero por qué? Porque se luchaba por la libertad, porque estábamos con dictaduras, habíamos pasado muchas dictaduras, se luchaba por la libertad y obviamente por la justicia social, aunque había distintos enfoques y puntos de vista ideológicos en eso, pero había algo que nos unía, que era la libertad, ¿sí? Y por otro lado, yo he hecho público en algún momento en un medio de comunicación mi adhesión a la violencia de esa época, ¿sí? Porque hasta el día de hoy esa generación del 70 sigue siendo víctima de la estigmatización de que éramos violentos. En esa época la violencia era la lucha por la libertad, es decir,
no vamos a recordar todo lo que significaba la libertad, pero desde que te prohibían leer determinados libros o escuchar determinados artistas o escuchar determinada música, bueno, ni hablar hasta la desaparición, en fin, todo el horror que se vivía en esa época. Entonces, ¿vos ves algún atisbo de violencia en el presente o en el futuro de la sociedad argentina? Si no, digamos, no me gusta, la violencia es la violencia. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y el que tiene el monopolio de la violencia es el Estado. El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia y el Estado lo está usando para reprimir, ¿tá? Y no es casual también que el activo de lo que serían los jubilados de hoy son los sesentistas y los setentistas, ¿tá? Sí, claro. Entonces eso también ellos lo tienen como parte de lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? Obviamente que ante situaciones de violencia como estas, también el pueblo responde de esa manera. Pero yo creo que hoy por hoy tenemos que defender fuertemente la democracia. No tenemos que responder con esa violencia que ellos pretenden, porque ellos tienen el monopolio de la violencia. Entonces nosotros tenemos que usar todas nuestras herramientas políticas para poder defender nuestro país, porque lo que nos están haciendo es tremendo. Hoy quieren votar, que no sé si va a salir o no, el DNU, aprobar el DNU para la negociación, para pedir más deuda al Fondo Monetario Internacional. Se han cerrado lugares, o sea, ha disminuido enormemente el personal de lo que es los científicos, por ejemplo. Entonces no hay un proyecto estratégico, o sea, nos están destruyendo los proyectos estratégicos que son tan importantes para la soberanía del país. Entonces yo creo que tenemos que defenderlo y tenemos que defenderlo con más democracia, con más participación de la gente, y explicando, y es muy difícil porque los medios también juegan a nuestra contra, ¿no? Pero, a ver, en estas 3 semanas bajó la imagen positiva de Milei de 51, creo que tenía, a 37. Entonces, no es menor eso. Tenemos que ganar las próximas elecciones. Tenemos que impedir que se venda el país más de lo que ya se ha vendido. Lo que se están vendiendo son los dirigentes políticos. Bueno, además del país, por supuesto, se están vendiendo los dirigentes. Por supuesto, por eso digo que tenemos que tener buenos diputados y senadores. Y en ese sentido... Mirta, en el comienzo del programa, mostrar a 2 funcionarios ¿sí? peronistas, entre comillas, de Córdoba, que hoy son represores con Patricia Bullrich, y que hoy mismo, esta tarde, están estos 2 personajes, Mojeta y Monte Oliva, preparándose para reprimir a los viejos, a los jubilados, esta misma tarde. ¿Sí? Por eso digo que tenemos que fortalecer las estructuras políticas con gente que tenga un proyecto y que no traicione el proyecto. Traidores siempre hay en todos lados, o sea, eso es así. Corruptos siempre hay en todos lados, pero nosotros tenemos que lograr crear ese núcleo, y en ese sentido me parece que el rol de Cristina en el PJ y el rol de Unión por la Patria tienen un rol que jugar. No nos tenemos que tampoco flagelar, tenemos buenos diputados, buenos senadores que se han mantenido firmes, y como el presidente del bloque de nuestro bloque del Senado, como el presidente del bloque de diputados, y una gobernación como la de Kicillof, que es una gobernación que ha mantenido las banderas del peronismo. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo ese camino, que creo que es el que nos queda en un mundo muy complicado, porque esto no es solamente la Argentina. Lamentablemente es un mundo muy complicado, lo tenemos a Trump en Estados Unidos, y bueno, es lo que nos toca y lo que le toca a muchos sectores progresistas, de izquierda, a nivel mundial, ¿no? Lo que han hecho los otros días con Gaza, también tremendo. Y bueno, hay que seguir peleándola.
Rosita Iriondo fue, entre otras actividades profesionales, decana del FAMAP, científica en Europa, fue presidente de FADEA. Sí. Y vos no querés que le digas genia. Pero sí es una genia, No, es por que en Dios. el currículum no figura, yo me Ay, manejo Dios. con el currículum formal, no figura la palabra Bueno, genia. es abreviado el Genia. currículum que nos mandó ella porque Claro. se ha guardado un par de Claro. cosas ahí para sacarlas hoy. Presidente de FADEA, Presidenta y CEO. presidenta Y CEO. y CEO. ¿Qué significa eso? Bueno, uno puede ser presidente de una sociedad anónima o presidenta y no tener cargo ejecutivo. O puede ser presidenta, como en Bien. mi caso, y tener el cargo ejecutivo Claro. de CEO. O sea que soy presidenta y CEO. Fui. ¿Qué hacía y hace FADEA? ¿Qué hacía y hace FADEA? Bueno, hoy no sé qué hace FADEA, o sea, está en una situación compleja. Pero FADEA tiene distintas unidades de negocio. Nosotros hicimos el último plan de negocios que lo presentamos al gobierno entrante. Yo estuve hasta febrero del 2024. Fue un plan de negocio de 10 años. Porque este tipo de industrias tiene que tener planes de negocio a corto, mediano y largo plazo. Y lo estratégico está en el largo plazo. FADEA tiene una unidad de negocio que sería producción y modernización, donde por producción tenemos producción de aeronaves, como puede ser el Pampa, el IA-100, modernización, como es el Pucará, desarrollos, como puede ser el IA-100 y aviones no tripulados, una sección de mantenimiento, que puede ser mantenimiento comercial y mantenimiento militar. FADEA ha tenido muchos altibajos, producto de que era una hacienda productiva del Estado, conducida por Hugo personal. Pascarelli. ¿Cómo? Hugo Pascarelli era. No, estoy hablando de FADEA en general, digamos. No, Antes de pasar, nacional. antes de la privatización, de la concesión con Lockheed Martin, era una hacienda productiva. Como hacienda productiva tenía cada 2 años un director. Eso hace que la empresa no pueda tener proyectos estratégicos, más allá de la idoneidad o no de los directores en aquel momento. Luego vino la Lockheed Martin con un proyecto, porque Lockheed Martin tuvo un proyecto, más abocado al mantenimiento. De ahí que FADEA tiene uno de los 7 centros de mantenimiento de los Hércules, en 7 centros que hay a nivel mundial. Eso lo consiguió la Lockheed Martin. Porque la empresa que produce los Hércules es precisamente Lockheed Martin. No tuvo todo lo que es producción, quedó como apagado. O sea, se dedicó al mantenimiento. Fue un negocio que se hizo en la década del 90, donde vino Lockheed Martin, se hizo cargo de la empresa y, por otro lado, el Estado Nacional le compraba los A4. Unos A4 viejos que se modernizaron, algunos en Estados Unidos y otros acá en la región. Y una vez que el negocio ese se hizo, ya la Lockheed Martin no tenía interés en quedarse en FADEA, ¿no? No tenía interés tampoco de desarrollar la producción. Ese fue el directorio que más tiempo estuvo, el presidente, digamos, que fue Butet, un argentino, ingeniero idóneo, ingeniero aeronáutico, y luego de eso pasó al Estado Nacional. Pasa al Estado Nacional y comienza lentamente FADEA a mirar estas distintas unidades de negocio. Y hoy tenemos en FADEA, aparte del Pampa, tenemos el IA-100. El IA-100, yo les mandé una pequeña foto hoy. A pesar de todo, a pesar de que bajaron todos los contratos del Estado, a pesar de que
Entre retiros voluntarios y despidos hubo unas 170 personas que se han ido, ingenieros interesantes se han ido de la fábrica, algunos gerentes también. A pesar de todo, hoy, el día 100, que fue un proyecto que se concibió allá por el año 2014, cuando estuvo Rossi como ministro de Defensa, y se hizo un primer modelo de evaluación tecnológica. Cuando viene el macrismo lo frena, y luego nosotros lo retomamos en el 2020, hicimos un contrato con el Estado Nacional fines del 2021, para prototipo y de aviones serie, que no es lo mismo que un Pampa. Un Pampa es un avión de entrenamiento avanzado, el IA-100 es un avión de entrenamiento primario. ¿Qué odisea o qué cosa importante tiene el IA-100? Y bueno, es la primera vez que FADEA, y toda su historia, ¿no? Fabricaciones militares, toda la historia que ha tenido FADEA, por primera vez diseña desde cero un avión. Porque los otros eran, se compraba el diseño se compró a Alemania el diseño del Pampa, vinieron alemanes acá a trabajar, pero esta es la primera vez que se diseña desde cero. Ese sería el IA-100. Ese sería. ¿Y cuál era el uso? El uso avión de entrenamiento primario, que son las primeras, nosotros, nuestro planteo de FADEA es que nosotros podemos cubrir lo que es la formación de los pilotos con este avión y luego con el Pampa, para después pasar ya a un avión de guerra o aviones comerciales, de transporte, como puede ser el Hércules. Nuestra idea era que ese segmento de formación de pilotos quedara en FADEA, que no se compraran otros aviones. Pero, por ejemplo, en el 2016 se compró el Texan, que es la competencia del Pampa. Nunca ha habido... El problema que tiene FADEA, como otras empresas del Estado, es que no ha habido políticas de Estado. Así dicho, parece una frase, un cliché, pero es la realidad. Entonces, antes era cada 2 años venían distintas conducciones militares y cambiaban. Y después ya vino la parte... cuando se vuelve al Estado, pero ¿qué sucede ahí? Vienen distintas autoridades y van cambiando las conducciones y penetra hacia abajo. Nosotros cuando empezamos con FADEA en el 2020, no despedimos ningún gerente. Los gerentes los había puesto la conducción anterior, que era una conducción que estaba puesta por el macrismo. No despedimos gerentes. Puede que se haya ido alguno porque quiso irse, pero no despedimos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era generar un cuerpo gerencial con una conducción, y la conducción es política, la conducción es la que determina los nortes, y el conocimiento es valioso. El conocimiento tiene que quedar, no puede irse el conocimiento. Vos sabés, Mirta, que la gran crítica que hubo siempre a FADEA desde la oposición política a ustedes, era justamente que no era rentable, y no solo no rentable, sino que generaba mucha pérdida para el Estado. Bueno, depende de cómo se lo mire. Obvio. Y ahí lo tengo que decir, porque la época que más subsidios, ya siendo FADEA, habiendo vuelto en el 2010 al Estado Nacional, la época en que más subsidios recibió FADEA fue entre el 2016 y el 2019. Eso también lo tengo que decir. Porque cuando nosotros comenzamos, yo hablé con el ministro Rossi y lo que le planteé al ministro, que era una condición para que yo fuera FADEA, es que yo no quiero subsidios, quiero contratos. Quiero contratos que sean rentables para la empresa, y contratos con nuestro cliente principal, que es Fuerza Aérea Argentina. Una empresa militar que no tiene como cliente principal a las Fuerzas Armadas, no tiene norte. Y pongo un ejemplo claro de una empresa que nadie va a dudar, que es de gestión y capital privado, que es la Lockheed Martin. ¿Cuáles son los principales contratos de la Lockheed Martin? Son votados todos los años en el presupuesto de Estados Unidos para la USAF, o sea, la Fuerza Aérea estadounidense. Entonces, para mí fue central que nosotros consiguiéramos contratos, y contratos plurianuales.
no es posible, y ahí está mezclado con el FONDEF, que lo sacó Agustín Rossi en su momento. ¿Por qué? Porque necesita un plan a largo plazo. No se hace aviones de un día para el otro. Volar cuesta caro. Entonces, nosotros, por supuesto que la empresa tenía subsidios que se los daba el Estado, como también dio el Estado, en nuestro caso, los subsidios que dio el Estado en la época de la pandemia fueron a todas las empresas. Entonces mi planteo era, dennos contratos, hagámoslos a los contratos sustentables y vamos a ir disminuyendo el subsidio. Y así lo hicimos durante todos estos años. Me voy a permitir contarte una anécdota personal que me sucedió hace muchísimos años. En un viaje a Buenos Aires, en el avión, se sienta al lado un señor, nos ponemos a conversar y me dice que era brigadier de la Fuerza Aérea. Bueno, y charlamos y estaba a cargo de la parte comercial de lo que era el área material Córdoba. En aquella época. Estamos hablando de la época del Pucará. Yo era periodista, había hecho algunas notas sobre el Pucará, entonces obviamente que me interesé. Y este señor, que era brigadier, miembro de la Fuerza Aérea, era el encargado de vender los Pucaras. Entonces empecé a hacerle preguntas sobre la comercialización del Pucará. Me dio algunas explicaciones que todas eran negativas, tendientes al fracaso de la venta del Pucará, hasta que se deschavó y me dijo, mira, dice, el Pucará es un avión de combate para determinados usos, por lo tanto es un arma de guerra. Y el negocio de las armas en el mundo lo manejan los narcos del tráfico de armas. No puedo ir yo con una tarjetita que dice brigadier de la Fuerza Aérea a vender Pucarás al mundo, porque se trata de un arma. Esto lo venden los traficantes de armas a nivel mundial. Se vendería en Pucará a roletes, pero como es el Estado no puedo... No estoy de acuerdo, para nada. Para nada estoy de acuerdo. Los estados venden, si no intervienen los estados, no se pueden vender sistemas de armas. Después si le compran narcotráfico, no compran, no sé, pero vaya a preguntarle a Estados Unidos cómo vende los F-16, cómo vende los F-22. Los estados son los que venden, pero antes de venderlo afuera, tienen que ser usados por los propios, porque ningún país va a comprarle a otro un avión si primero no lo usa la fuerza del lugar. Si a mí me dicen, compremos tal avión, y yo digo, bueno, a ver qué dice la Fuerza Aérea de ese lugar, ahí te digo si lo primero que tiene que pasar es eso. El Pucará fue el avión que más se vendió y fue el avión que más se produjo. Es un avión hermoso, realmente. Falencias, sí. No hay documentación, un avión distinto al otro, tiene un montón de falencias, FADEA propia de su propia historia, de que la atamos con alambre y ese tipo de cosas. Pero es un avión que se vendió y se vendió muy bien. ¿Cuál fue la peor falencia? Dejamos en banda, se vendieron a Sri Lanka, se vendieron a Uruguay, creo que también se vendieron a Paraguay, si mal no recuerdo, y dejamos en banda porque no se entiende, y ahí es donde está la cuestión de la idoneidad y el gerenciamiento, no se entiende que el negocio de un avión no es solamente el desarrollo, la producción y la venta a las Fuerzas Armadas del lugar, sino el sostenimiento del sistema de armas durante su vida útil. El Pucará tiene todavía, nosotros hemos hecho una modernización del Pucará, todavía tiene años, porque depende de la cantidad de horas de vuelo, las estructuras son fuertísimas, y si uno no sostiene la postventa, y el cliente va a estar muy en desacuerdo. Entonces, y Fuerza Aérea en aquel momento, por sus propias limitaciones, porque vuelvo a repetir, venían 2 años y se iban, y además yo sostengo que zapatero a tu zapato. Las Fuerzas Armadas alistan, instruyen y defienden el territorio nacional, en este caso el espacio aéreo. La producción la hace otro. Es como que me digan, un buen corredor de auto puede fabricar autos. No, el corredor de auto los prueba, te va a saber dónde están los errores, te va a requerir cosas
pero los que producen son las fábricas. Entonces, zapatero a tu zapato. Mirta, y basado en esto justamente que has dicho, zapatero a su zapato, ¿vos qué pensás de que en el gobierno actual, por ejemplo, la máxima autoridad de FADEA sea un contador? Que es el contador Hugo Mira, Pascarelli. Es raro, ¿no? Eso. sí, o sea, la única vez que hubo gente, tanto yo como presidente y Franco Giuliani como vicepresidente, venimos del mundo de la tecnología, yo, y él es un aeronáutico. Pero Butet, por ejemplo, de la Lockheed Martin, era ingeniero aeronáutico que daba clases en el Instituto Universitario Aeronáutico. Sí, Pascarelli, ¿no?, es hijo de ahora, militares en este momento, el que está es Manco. Durante este año que pasó, estuvo Sibila. Sibila... si no me equivoco, hasta hace No, Sibila. 7 meses, te digo. Sibila se fue. Sibila se fue. Porque estuve yo hablando ahí en FADEA Buenos Aires con él. FADEA Buenos sí, Aires, no, sí, no existe. en fábricas militares de aviones. Ah, bueno, fábrica, vos estás confundiendo con fábrica militar. No Fabricaciones depende militares. una de otra. No. Ah, ok. FADEA estaba Sibila. Y Sibila fue secretario de Acastelo. O sea, es un nombre puesto por la provincia. Ok. ¿Está? Bien. Estuvo, entonces, nada de un FADEA año nada depende más, de nada, fábricas militares nada. de Nacional. No, nada. Tuvo un año Sibila y se fue hace poquito. Ajá. Se fue hace poquito. ¿Qué opinás de que FADEA pase a la provincia de Córdoba? El problema va a seguir siendo el mismo. El problema es que ¿qué va a hacer la provincia de Córdoba? ¿Cómo la va a sostener a FADEA? ¿Con qué subsidio? ¿Con qué contratos? Es decir, el negocio de FADEA, puede que uno en un futuro, por eso yo hablaba de unidades de negocio, que en un futuro uno pueda tener unidades de negocio separadas. Inclusive se puede hacer un joint venture con empresas privadas. Nosotros en la parte civil teníamos, no civil sino comercial, teníamos la parte de mantenimiento comercial y teníamos ciertas asociaciones que las había hecho en la época del macrismo, la conducción. Que es ¿Hasta fabricaban paracaídas, puede ser? Eso fabricamos en nuestra gestión paracaídas y no sé en qué quedó. Pero lo importante es que estuvo Sibila un año y se fue. En un año no se hace nada, ¿no? Claro. Yo tuve varios contactos con él, a mí me molestó un poco que ellos echaran a alguna gente que no tenían por qué echarla, simplemente porque habían venido con mi gestión. En esa cuestión de que yo soy muy rigurosa en hay que tener continuidad en una empresa, hay que proteger a la empresa. Bueno, pero él se fue. Y ahora está Manco, que es alguien puesto por el PRO. Los contratos se cayeron. Entonces, si yo no tengo contratos, si el contrato del IA-100 se cayó, esto de que ahora el IA-100 va a salir, fue con todo el dinero que venía de la época nuestra, pero no hay contrato de Pampa, no hay contrato del contrato del PUCA, no hay contrato del IA-100. ¿Cómo se sostiene la empresa? Y le están mandando, hay que esperar un poco para que vean la cantidad de subsidio que les manda, porque no pueden hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer la gente? Si no tienen que echar, han suspendido mucha gente. Pero no obstante eso, el IA-100 el mes que viene tiene su primer bautismo de vuelo. Va a salir lo que se llama rollout, que es mostrarlo para empezar la campaña de vuelo. Y eso es tremendamente positivo. ¿Y a quién le vendemos el IA-100? A la Fuerza Aérea Argentina. Únicamente. No. Sí, son procesos. Si no entendemos que los procesos... A ver, si hubiera dicho Embraer en el año 2007, ¿a quién le vendemos el KC-390? Uno tiene un plan de negocio. Pero un plan de negocio a largo plazo. Embraer pudo vender el KC-390 después de 10 años. ¿Tá? Esos son los procesos. Por eso es que tiene que tener continuidad esto. Nosotros teníamos cartas de intenciones con Uruguay y teníamos cartas de intenciones con Paraguay. Pero primero tiene que salir el producto. ¿Y por qué el producto te demora tanto? Y porque cambian los gobiernos, cambian los planes. Estos que estaban antes choreaban, entonces no. No, nosotros no cambiamos a nadie cuando asumimos. Y eran puestos por la conducción que había puesto el macrismo. Nosotros evaluamos la capacidad y, por supuesto, la lealtad a la empresa en el sentido de esto es lo que vamos a hacer y el gerente se tiene que amoldar a eso como cualquier empresa, pública o privada. ¿Tá? Si yo te muestro, creo que traje acá algunos numeritos
para que veas lo de las ventas. Este es el plan de negocio que le presentamos a Petri. No debe tener, no sé qué habrá hecho con el plan de negocio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acá tengo, ¿dónde tengo el IA 100? Para que lo vean. Hércules, casi 390. Ahora no lo voy a encontrar. Acá está. El IA 100. Mira. ¿Hace cuánto se lo presentaste a Petri? Cuando él asumió. Yo estuve Cuando él hasta asumió. febrero del 2014. Sabía que me iban a cambiar, o sea, obvio, pero yo me quedé hasta que, por supuesto, uno presenta la renuncia y escucha del otro lado. Y si no hay respuesta, bueno. Pero uno no puede en una sociedad anónima dejar la céfala. Es lo peor que se puede, Claro, que puede por ocurrir. supuesto. Por los clientes, por los proveedores. No se puede hacer eso. Fíjense, en América Latina y el Caribe va a haber cambio, porque usted tiene que, para poder hablar un plan de negocio, tiene que ver cuándo van a cambiar las fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas de la región. No estoy hablando de los europeos y los países ricos, porque nuestros clientes son otros. Pero van a cambiar en los próximos 10 años, en los próximos 10 años, lo escribimos a fines del 2023, en América Latina y el Caribe va a haber necesidad de 272 aeronaves, de las cuales podríamos captar 124. En África, 83 aeronaves, captables 61. En Medio Oriente, 120 aeronaves, captables 92. Y en Asia del Pacífico, 275 aeronaves, captables 99. O sea que en un proyecto a largo plazo ya tendría el IA 100, ya tendría el prototipo que está listo y los primeros aviones de serie estárselos entregando a Fuerza Aérea. Ese era nuestro plan. Entonces, uno puede, habíamos planteado que desde el mes 0 al 24, si lo tengo aquí, íbamos a poder empezar ya a ofrecer. Y ya teníamos 2 cartas de intención. Bueno, recién ahora está saliendo el prototipo. Esto es la Argentina. ¿Saben qué? En otros países, así sean de derecha, vaya a preguntarle a Estados Unidos si paran la industria militar. Trump, Biden o el que sea. Pero esto es la Argentina. Entonces esto es así en los países de la región, no solamente ahí, ¿no? Entonces también tenemos el Pampa, es un avión interesante de ofrecer, más difícil de vender, porque un IA 100, entrenamiento primario, sale $1,500,000 o salía, y un Pampa le sale $16 millones. Entonces es un avión más difícil, pero también teníamos ubicado algunos lugares, entre ellos la India, que tiene muy buena industria aeronáutica, muchísimo, muy superior a la nuestra, la posibilidad de ver si podíamos hacer un Pampa, entre comillas, conjunto, donde ellos, como iban a necesitar en 10 años estos aviones, ver si podíamos hacer una producción conjunta reemplazando los elementos de la aviónica británica, que nosotros no podemos, ellos tienen muchos elementos británicos. Estábamos discutiendo eso y bueno, todo eso ha quedado en la nada, ¿no? Obviamente. Pero todo lo que se haga es a largo plazo. En la aeronáutica no funciona el corto Ojo que plazo. está recibiendo un llamado de compra del Pampa. Pampa. Me habló Luis Petri. Cinco Pampas. Me habló Luis Petri y me Sí. ofreció 16 casas que le habían sobrado la compra de Esa es otra cuestión, Comprar un F-16. Comprar un F-16 que no tiene para recargar combustible, obviamente que Gran Bretaña no se va a oponer. ¿Por qué? Porque tiene un alcance de 500 kilómetros. ¿Y dónde están las Malvinas? Entonces no sirve. ¿Para qué quiere un F? Distinto es un país chico. Un país chico, viene de Dinamarca, donde no necesita recarga, no hay problema. Pero acá, sin abastecimiento en vuelo, que se llama, que es que el Hércules le pase combustible al avión. No le sirve. Y después lo que cuesta. Una hora de vuelo debe estar en $25,000 la hora de vuelo. De esos casas Wow. que compró Luis Petri. Obvio. ¿Y quién lo asesoró? La Fuerza Aérea Argentina.
Pues a Argentina le interesa tener un avión. Pascarelli. Es decir, a mí personalmente, cuando en la época que yo estaba, que asesorábamos al ministro, a mí personalmente me interesaba el avión, los indios y los chinos. ¿Tá? Y si no, prefiero comprar la propia Estados Unidos, porque ellos tienen F-16 que se les puede abastecer combustible. Pero no esos. Pero bueno, qué sé yo, no hay planes estratégicos. Lo que yo digo que, así como la industria aeronáutica necesita planes estratégicos a largo plazo, también las fuerzas aéreas. La USAF, son públicos, entra a los lugares donde tienen los planes estratégicos a 50 años. Los muestra porque también muestran poderío, ¿no es cierto? Pero tienen planes estratégicos 50 años. Entonces, yo siempre digo que la Fuerza Aérea y FADEA son las dos caras de una misma moneda y van a correr el mismo destino. En el caso de esta compra de los aviones, los cazas, casas viejos que tenían como 40 años, que bueno, pueden ser que Se pueden, yo que sea viejo, el Pucará es viejo, y sin embargo lo estamos modernizando. Hay toda una línea de modernización que es sumamente interesante. Nosotros estábamos trabajando con AMROC, que hicimos un memorando de entendimiento antes de ir, que yo creo que ha quedado todo en la nada, que es una empresa de los Emiratos Árabes que modernizan aviones para vender en Sudáfrica. Y esa es una línea de negocio súper interesante. Y ellos, ¿por qué les aparecieron interesados en esto? Porque nosotros logramos desarrollar, y ahí hubo como una especie de política de Estado. Comenzamos en el 2014, siguió en la época de la conducción que puso el macrismo, y luego nosotros, de sustitución de importaciones en algunos casos o de encontrar productos comerciales que sean más económicos para el Pampa. Ese desarrollo, o ingeniería inversa a veces que hacíamos, les pareció sumamente interesante a AMROC para poder modernizar aviones para países, para Nigeria y otros países de África. Uno puede tener un avión viejo. Los Hércules son de la época del 70, los Pucará del 60. Y los puede modernizar porque las estructuras, si no tienen muchas horas de vuelo, resisten. Son fierros duros. O sea que se pueden modernizar. Hay que modernizarlos. Y para eso hay que tener una estrategia de qué electrónica, qué aviónica se le va a poner, son las cosas que terminan siendo obsoletas. El problema del F-16, que yo veo más grave, es que no tiene reabastecimiento en vuelo. Con Mirta Iriondo nos ha hecho volar. Volar por la ilusión de retomar esta industria aeronáutica argentina, y volar por la tristeza, ¿no? Porque es una pena. A cuadras de acá está FADEA, que debería ser un orgullo internacional. Alguna vez Argentina fue pionera podemos hablar del top 5 de la industria aeronáutica mundial. La tenemos. Perdimos ese tren. Yo así soy bien realista. Ese tren lo perdimos. Sí, ya está, es una batalla perdida. Entonces yo siempre digo, suéltame pasado. Saquemos las telarañas y miremos para adelante. Pero para adelante tenemos un futuro todavía. No sé cuánto van a destruir, porque para mí lo central es conservar el capital humano, el conocimiento. Si pierdo el conocimiento, vuelvo 10 años atrás. El presidente Milei arrancó su gestión diciendo los gastos excesivos de la universidad, la auditoría, toda esa historia. Dejemos todo el macaneo de por medio. ¿Cuál es el camino para evitar esa historia de que las universidades o la educación terciaria pública está malgastando el dinero? No sé bien a qué te referís, cuál es el camino para evitar. Lo que sí te puedo decir es que el presupuesto de la universidad es el del 2023. El año pasado vino un aumento en la parte de funcionamiento. El funcionamiento es aproximadamente el 10% de los gastos, el resto es sueldo.
y de un 40%, que por supuesto fue magro, y este año todavía no sabemos nada. Entonces, bueno, uno tiene que en los gastos de funcionamiento, en primer lugar, los sueldos docentes, que yo lo decía hace un ratito, de un joven que comienza como con título de 178.000 pesos. sí, con título de licenciado de bolsillo, son 178.000 pesos. Son realmente paupérrimos los sueldos de la universidad. No La gente que tiene full, cargos full, claro, trabaja gratis. ellos se puede pedir, el gobierno de la provincia paga transporte para los docentes y para los estudiantes, ¿no? No sé cómo estará eso hoy porque yo viajo en auto, entonces no tengo idea. Pero lo que sí puedo decirle es que en la universidad el 10% aproximadamente, o el 15%, tiene cargos de dedicación exclusiva. El resto son part-time o simples. Que en algunas áreas está bien que haya muchos simples, ejemplo, ingeniería, porque uno está en la industria y después va a dar su clase a la universidad. Entonces tienen un simple. Pero también se necesita dedicación exclusiva si uno quiere hacer desarrollos, si uno quiere, y sobre todo tanto en la parte de ciencia como en la parte de humanidades. Y hay muy pocos docentes con dedicación exclusiva en la universidad. Si hay gastos, que hagan las auditorías que tienen que hacer. Nosotros tenemos controles de la AGN, tenemos auditorías internas, entonces yo creo que puede haber corrupción, como puede haber en cualquier otra institución, o malversación de fondos, bueno, que vean qué es lo que hay y que se denuncie. Mirta, en las carreras llamadas duras, sí, no sé si el término es correcto, como las del FAMAF, ha aumentado proporcionalmente a lo que la sociedad actual requiere el número de alumnos, o se mantiene estable, lo cual significa que estamos mal. En lo que es computación ha aumentado, no damos abasto, no tenemos docentes para cubrir la cantidad de estudiantes que tenemos, no tenemos capacidad áulica, y ahí ha aumentado. En las otras más tradicionales, como matemática aplicada, que es una carrera más tecnológica, o física, o astronomía, más o menos se mantiene la misma cantidad de alumnos. ¿Hay cosas que se pueden hacer? Sí, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, que darle un título intermedio de 2 años a todos aquellos que en FAMAF hagan primer y segundo año. Que es bien interesante eso, porque no es lo mismo una persona que tiene título secundario, estudios secundarios, una persona que ha hecho 2 años en la universidad. Cambia la mentalidad, cambia su formación, o sea que eso es un aporte que hay que hacerlo y hay que resolverlo más temprano que tarde. Malgasto, bueno, depende para lo que uno considere que es la educación. La educación para mí es una inversión y por lo tanto no es un gasto. Es lo primero claro, estoy repitiendo las expresiones del gobierno nacional respecto de la cuestión presupuestaria universitaria. Es decir, no hay duda que... Es más, hemos estado haciendo unos informes sobre el crecimiento tecnológico y el crecimiento y el progreso de China y la salida de la pobreza de 1.400 millones de chinos, donde tenían un 80% de pobres, y hoy hay un 80% de clase media en China, gracias justamente a que tienen 3.000 universidades. ¿Sí? Mirta. Entonces los chinos hoy tienen 3.000 universidades y nosotros en Argentina estamos discutiendo por las pocas universidades que tenemos, que para el gobierno le parecen muchas. Es absolutamente increíble. Un pueblo educado es un pueblo libre, debería un libertario asumirlo, y sin embargo no. La educación no está en sus prioridades, eso es así. Es un gasto. Ni en su vocabulario. Ni en su vocabulario. No existe la posibilidad de que se inaugure un nuevo colegio, de que se amplíe un colegio con 2 o 3 aulas más. Hay palabras que ya sacó loco. Y ninguno de los que tiene los 200, 300, 500 o 1000 troles repiten ninguna de esas palabras. Es todo fundamentalmente el agravio que socave ¿Qué toda pasa si las universidades dejan de mejor. producir profesionales?
Vamos a quedarnos sin médicos, sin abogados, sin ingenieros, sin sociólogos. ¿Qué pasa? O sea, es central la formación de recursos humanos en la universidad. Y para poder formar recursos humanos en la universidad, también los docentes tienen que estar formados. Con todo respeto, es increíble que vos, en el nivel de doctorado profesional, a nivel internacional que tengas que decir en un programa de televisión que es imposible que no haya universidad. Parece, ¿Sí? casi diría, de ciencia ficción. Sí. Es decir, no solo de ciencia ficción, sino casi un atraso de volver a la prehistoria. Un atraso tremendo. Un atraso tremendo. No son las derechas tradicionales. Porque una derecha tradicional sabe que, es decir, miremos Francia, Alemania, gobiernos de derecha que sostienen las universidades. Pero Acá, cualquier país de derecha, Mirta, tiene claro que el progreso de sus hijos en una familia está en la universidad. ¿sí? O sea, no hay posibilidad que un hijo en un régimen de derecha pueda progresar sin asistir a la universidad. tiene el esquema de las universidades pagas, como puede ser en Estados Unidos, donde la clase media ahorra dinero para mandar a los hijos a ciertas universidades y lo ahorra desde que nace. Ese es el esquema que él tiene en la cabeza, pero esto acá no es Estados Unidos. Acá es fundamental que uno pueda plantearse que cualquier ciudadano pueda ir a la universidad, porque es lo que nos permite tener igualdad de condiciones. Pero bueno, no está en sus concepciones. Es así nomás. ¿Me permito robar un minuto con esto? Al empezar el programa, usted habló, Zapata, de que los estudiantes no salían a apoyar a los jubilados. Era una de las características que había visto. Y viendo los resultados de las elecciones en los centros estudiantes, en Córdoba estoy hablando, por suerte tampoco se refleja de que las ideas de Milei tengan correlación con las fuerzas universitarias. Salvo en Derecho, que han logrado tener un consejero sobre 19, sobre 20, en ninguna facultad. Es más la franja morada, ¿no? Pero no es ninguna Pero facultad. tienen los decanos. Bueno, pero le respondo por el tema de la juventud. No logró penetrar su pensamiento en ninguna agrupación juvenil y mucho menos en los resultados de las elecciones estudiantiles. En FAMAF nosotros tenemos 5 consejeros que son del GURI, que es, nosotros tenemos un espacio político en el FAMAF que se llama MAFAMAF, que fue, cuando yo fui decana, fue el espacio que creamos, que al día de hoy existe, y dentro de ese MAFAMAF está lo que es el GURI, que es la agrupación estudiantil, y tiene 5 consejeros de 6. Y viene ganando el centro de estudiantes desde la época del nacimiento de la democracia. Ciencias económicas, por ejemplo, no tienen desarrollo los mileístas, y en Derecho han logrado sacar un poquito la cabeza, pero creo que han logrado algo de 500 votos sobre, no sé, 20 y pico mil. Te voy a hacer la última Pero no pregunta. sabemos ni quién lo votó. ¿Cómo es presidente ese hombre? A nivel de centros de estudiantes, a nivel de la universidad, ¿no? Que tiene sus particularidades. Estoy hablando del centro estudiante. Te voy a hacer la última pregunta picante. Apa. Picante para mí porque se me acaba de ocurrir Bueno. a Mirta Iriondo. Al comenzar la entrevista, Mirta, dijiste que en tus orígenes juveniles militabas en el peronismo de base. Sí. También en el peronismo de base militaba Juan Schiaretti. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó con Juan Schiaretti? No sé, qué sé yo. Mira la pregunta que me hace. Hay gente que cambia tanto. ¿Y el dueño del siglo XXI? Sí, también. Se comió un año y medio sí. en la cárcel. No todo, así, yo trato de ser justa, no todo lo que ha hecho Schiaretti está mal en la provincia, ¿no? Yo creo que ha hecho cosas interesantes también en la provincia. Tiene ciertas visiones que son interesantes. Pero bueno... Esos acercamientos a Milei... A Macri, bailando con Macri acá, ¿no? Ese fue ese duro. Escenario, ese fue duro. Ese escenario... Y Milei ahora. Leones creo que fue. Hay un poco Carlota, hay un poco de oportunismo también. Totalmente conveniente. Sí, para mí es oportunismo y después siempre tuvo, quizás ha tenido razones en algunos aspectos, puede ser, siempre hubo un odio tremendo a Cristina. Sobre todo más de Schiaretti que de la Sota. Un odio tremendo a Cristina. Uno nunca sabe si porque es mujer
porque Cristina no respondió a la provincia de Córdoba como le tendría que haber respondido. O sea, puede haber muchas causas, pero siempre lo tuvo. Entonces con el kirchnerismo tiene una hazaña especial. No solo Schiaretti, pareciera que los cordobeses, ¿no? Los cordobeses, bueno, pero Córdoba es una provincia gobernada por el esqueretismo durante muchos años, ¿no? Por eso digo, quizás si hubiese estado de la Sota, más allá de todas las cosas negativas, yo no soy de la sotista. Yo claro, personalmente creo y tengo alguna información, mucha información, de que de la Sota iba a ser el candidato de Cristina. Sí, yo creo que sí, que había... Bueno, de la Sota se alió con Massa en el 2015. Entonces, por ahí hubiese sido quizás un poco distinto, pero es que Schiaretti siempre ha sido muy anti-kirchnerista, así, una cosa que me llama mucho la atención. Pero pronóstico para las elecciones de medio término que vienen pronto en el país. Sí. ¿Cuál es tu pronóstico? Ay, no sé cuál es mi pronóstico. Yo espero que ahora gane Santoro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Un radical? Bueno, pero es un aliado, es un referente nuestro. Nosotros tenemos que ser amplios. Es un referente de Unión por la Patria, y un referente muy importante de Unión por la Patria. Y tenemos que ampliar, tenemos que ampliar, si no, esperemos ganar en la provincia de Buenos Aires. Acá, bueno, qué sé yo. Si ustedes me preguntan acá qué es lo que veo, y a la única figura que veo que es interesante es Natalia de la Sota. Yo creo que es interesante. Ha tenido muy buenas posturas en la Cámara de Diputados, ha tenido convictivos. Gestos, realmente. Sí. Pero no sé si va a ir por Hacemos por Córdoba o no, qué es lo que ella va a hacer. Y el espacio nuestro ha quedado se ha achicado muchísimo. O sea, no sé qué irá a pasar. Se ha deshidratado. Se ha deshidratado. Hay que meterle un par de hacer algo. Sí. Un par de cañadas ahí. Córdoba es difícil. Tenemos que reconocer que es una ciudad, que es una provincia difícil, ¿no? Pero así que de Córdoba no podría decir nada, más que espero que por lo menos Natalia de la Sota vaya por donde sea, pero que vaya. Y nosotros, no sé, tenemos una banca, ¿no? Que hoy la ocupa Pablo Carro, que no sé qué irá a pasar. Pero es difícil. Yo competí en el 2019 como candidata a diputada, pero iba cuarta. ¿Qué iba a salir? ¿No? Cuarta. Imposible. Así que bueno. Si renunciaban los otros, bueno, Gabriela Esteves también está. Estaba segunda en aquel. Ella ahora no compite. Tiene hasta dentro de 2 años. Pone en juego su banca. Ahora la va a poner Pablo Carro. Así que no sé, Córdoba no tengo... La esperanza mayor es que vaya Natalia de la Sota, realmente, y tenga un lugar, por lo menos una voz disidente